nos enseñaron de memoria el Padre Nuestro y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero ¿alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede decir qué significa todo lo que decimos en el Padre Nuestro? No. El problema está, no, ¿verdad? El problema está que nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro y ahora ya le cambio el nombre, ya no es una oración, ahora es un rezo, ¿verdad? Y nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro, pero no nos enseñaron a orar conforme al Padre Nuestro. Nos dijeron que teníamos que hacer una repetición religiosa, pero nunca nos enseñaron a creer en esas palabras. Ok, pero es que realmente nos enseñaron a repetirla y así nos enseñaron a repetirla. Y yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo por ejemplo, cuando yo fui católico también, pero a lo mejor en un principio sí era muy, muy católico. No están ustedes para saberlo, yo para contarlo, pero yo quería ser sacerdote católico. Después descubrí que el celibato no es lo mío, y entonces fue que decidí casarme y abandonar ese sueño de ser sacerdote católico. Y mucho después conocí a Cristo y heme aquí estoy. Gracias a Dios. Entonces, ok. Nos enseñaron a repetirla religiosamente, pero no nos enseñaron a creerla y a vivirla. Yo quiero hablarte hoy específicamente de una parte, no te voy a hablar de todo el Padre Nuestro, porque yo creo que si yo te quisiera hablar del Padre Nuestro, tendríamos que hacer una serie completa y empezar a dividirlo por fragmentos y explicarte parte por parte. Pero yo quiero explicarte una sola fracción, una sola frase que viene en el Padre Nuestro, y que es: hágase tu voluntad. El Padre Nuestro, encierra muchas otras cosas, pero una de las partes que me parece más importante es la parte en que dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y es que nos enseñaron a rezarlo. Yo les decía que cuando yo era católico y me confesaba con el Padrecito y nos ponía a rezar 10 Padres Nuestros y 30 Aves Marías por nuestros grandes pecados que habíamos cometido un niño de 8 o 9 años. Y entonces, para acabar pronto, ya nada más decías: Padre Nuestro, y ya no te entendía ni siquiera lo que estabas diciendo, porque lo estás diciendo de dientes para afuera, porque no lo estás entendiendo realmente lo que dices, porque es una frase que es muy común, que cualquiera la entendería, pero por eso no nos la explican. Y entonces resulta que en el paso del tiempo, al paso de los años, terminamos rezando esa oración sin entenderla, y lo peor de todo es sin verdaderamente sentirla. Quiero hablarte de esta parte donde dice: hágase tu voluntad. Quiero hablarte de esta parte donde dice: hágase tu voluntad. Primero que nada, ¿qué entendemos por voluntad? ¿Qué entendemos por voluntad? ¿Qué entiendes tú por voluntad? ¿Qué significa la palabra voluntad? Pues lo que tu voluntad es, lo que tú desees. Lo que tú deseas. Sí, mi voluntad es lo que yo deseo, ¿verdad? Así es. Pero aquí en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. O sea, no está diciendo hágase mi voluntad, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y le estás entregando tu voluntad a Dios. Y entonces esa es la parte que no nos enseñaron. Decía mi esposa en una ocasión que ella hablaba de esto, de la voluntad de Dios. Decía: es que es como si le dijéramos: Señor, hágase tu voluntad siempre que sea igual que la mía. Si no, olvídalo. ¿Entiendes? O sea, porque queremos que Dios haga nuestra voluntad, y es al revés. En el Padre Nuestro nos enseña que nosotros vamos a entregar nuestra voluntad a Dios. El diccionario, en el Padre Nuestro nos enseña que nosotros vamos a entregar nuestra voluntad a Dios. El diccionario define la palabra voluntad en 4 definiciones, o divide en 4 definiciones. La primera definición de diccionario dice que la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, tu voluntad es esa facultad que tienes de ordenar y decidir tu conducta, de decir: yo me quiero portar de cierta manera, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Esa es la facultad de decidir y de ordenar tu conducta.
Segunda definición de voluntad es la intención, ánimo o resolución de hacer algo, lo que sea. Simplemente yo quiero hacer esto, esa es mi voluntad. La intención, esa es mi intención, esa es mi voluntad. Es la gana o el deseo de hacer algo. O sea, es simplemente el deseo de hacer algo, ¿sí? No sé, déjame decirte, bueno, tú viniste hoy a la iglesia por tu voluntad, ¿me entiendes? Bueno, a la iglesia, estamos reunidos como iglesia. Entonces, viniste hoy a la iglesia por tu voluntad, ¿sí? Porque fue tu deseo venir a la iglesia. Y bueno, y gracias a Dios que fue nuestro deseo estar acá. Voluntad, la cuarta definición es la disposición, precepto o mandato de alguien. Es decir, en tu trabajo, cuando tu jefe te da una orden, pues esa es la voluntad de tu jefe, ¿sí? Y lo haces, aunque no te guste, lo haces, ¿sí? Otra pregunta, y a lo mejor vas a decir, ¿y esto cómo se relaciona? Pero ahorita lo vamos a relacionar al final. ¿Cuál es la manera correcta de amar a Dios? ¿Cuál será la manera correcta de amar a Dios? ¿Obedecerlo? No, yo no digo que obedecer, porque realmente pues, ni obedecemos a los papás, ¿no? A veces ni a los papás obedecemos. De llevar su doctrina, o sea, no al 100, pero sí claro. Estar. Tratar de vivir conforme a su doctrina sería una opción. ¿Qué más? ¿Cómo deberíamos amar a Dios? ¿Realmente cómo más deberíamos amar a Dios? Dando buen testimonio. Dando un buen testimonio, podría ser. ¿Cómo podríamos amar a Dios? ¿Cuál sería lo más correcto? ¿Cómo podríamos amar a Dios? Yo siempre he dicho que la iglesia o la comunidad empieza desde su casa. Definitivamente. De hecho, platicamos de eso en la célula de las células. Bueno, estamos haciendo un previo, todavía no inauguramos las células, y en el previo que tuvimos esta semana platicamos de eso, porque se empieza en casa, definitivamente. Ahí les va. Mateo 22:37, Jesús dice, y nos dice cuál es la forma correcta de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate nada más, la manera correcta de amar a Dios, y si nos ponemos a pensar, la manera correcta de amar a Dios, que es con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser prácticamente, ¿verdad? Porque aquí lo encierra todo. La forma, si esta es la forma correcta, ahí encerramos obedecer su palabra, vivir conforme a su doctrina. Claro, empezar por mi casa. Yo no puedo ser, y lo digo con esas palabras, ¿verdad? Yo no puedo ser el super pastor, super amoroso, super agradable con la congregación y llegar a mi casa y ser un ogro. ¿Sí me explicó? Entonces yo prefiero ser un ogro aquí y un ogro en la casa. Bueno, no tanto, pero sí, o sea, realmente soy como soy aquí, soy como soy en mi casa, ¿sí? Lo ideal es que fuéramos puro amor en todos lados, pero no todos somos perfectos, no alcanzamos la perfección todavía. Entonces, pero sería ilógico ser de una manera aquí y ser de otra manera allá. Ok, pero si amas verdaderamente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, si amas verdaderamente a Dios, cumples con todo lo demás. Ahora sí, cuando amas a Dios, no tienes dobles caras. Cuando amas a Dios correctamente, o sea, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, no hay dobles caras. No existirían las dobles caras. Ahora, ok, ¿por qué estoy revolviendo ¿Por qué estoy revolviendo hacer la voluntad de Dios con el cómo amar a Dios? Bueno, déjame explicártelo. El hacer la voluntad de Dios, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, cuando en el Padre Nuestro rezamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo que Él va a ser el que decida y ordene nuestra propia conducta. Entonces no va a haber doble caras, ¿verdad? Él va a ser que decida y ordene nuestra propia conducta. Fíjate, lo estoy comparando con la definición de diccionario. Quiere decir
que mi intención, mi ánimo o mi resolución de hacer algo coincide con la intención, ánimo o resolución de Dios. Te voy a poner un ejemplo del cual hablábamos en esta semana. Los sabáticos, que alguna vez tuvimos un contacto con ellos, son santos el sábado, porque es el Shabbat, es el día de guardar. Y entonces ellos nos criticaban porque nosotros no guardábamos el sábado, porque celebramos el domingo y no el sábado. Y mi respuesta fue la siguiente: yo no guardo el sábado porque para mí el Shabbat, lo que ellos le nombran el Shabbat, es de lunes a domingo. Porque el Shabbat es un día consagrado para Dios. Es un día que no haces nada para, solo lo haces, que todo lo que haces lo haces para agradar a Dios. Pero nosotros, como cristianos, 24 horas al día, 365 días del año, hacemos todo como para agradar a Dios. 24 horas al día, 365 días del año, hacemos todo como para agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que hasta cuando yo veo mis redes sociales, yo cuido lo que veo en mis redes sociales. Cuando yo comparto en mis redes sociales, yo cuido lo que comparto en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque eso habla de si estoy o no glorificando a Dios. Cuando yo enciendo la televisión, yo veo lo que realmente pudiera glorificar a Dios. ¿Eso significa no ver telenovelas? La realidad es que no. Si te gusta ver la novela, pues mírala, al final de cuentas es una historia. Si te gustan tanto las novelas, hay novelas también buenísimas en la Biblia. Podemos agarrar la Biblia y leer algunas, y hay demasiadas novelas, hay historias de amor, recetas de cocina, hay de todo en la Biblia, ¿sí? Pero no es malo ver una novela, vamos a decir, de esas que pasan en Televisa, ¿sí? Ay, no es malo. Les recomiendo las de Imagen TV. Las de Imagen TV son mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, pero realmente lo que sí vas a cuidar es que esa novela, que no sea una novela que sea, digamos, contraria a la palabra de Dios. Que no se toquen temas como satanismo o temas como perversión, de todo tipo de perversión, pero especialmente perversión sexual, ¿sí? Que no se toquen temas, o sea, cuidar eso, ¿sí? Cuidar eso. Ver una historia, ver una película realmente no es malo. Ver una historia, ver una película realmente no es malo. Una vez me encontré un hermano pastor en el cine, y en la fila del cine, para entrar al cine, me encontré un hermano pastor y él estaba muy apenado. Decía, pues es que uno aprendió, ¿verdad? Que pues venir al cine es del diablo, ¿verdad? Venir al cine, pero pues aquí andamos a acompañar a la familia, pastor. Y yo le dije, no, pastor, pues si ir al cine es pecado, yo soy un vil pecador. Porque en ese entonces, ahorita ya no, porque se nos atravesó esto que se llama pandemia, pero en ese entonces mi esposa y yo hasta apartábamos todos los lunes a las 11 de la mañana y rentábamos la sala de cine para nosotros dos solos. Bueno, no es cierto, no la rentamos para nosotros, pero si tú vas el sábado a las 11 de la mañana, la primera función, no va nadie. Y entonces pagas tus 2 boletitos y tienes la sala de cine para ti solo. Entonces pagas tus 2 boletitos y no hay nadie el lunes, en la primera función de los lunes. Te lo recomiendo. Nos encantaba mi esposa y nosotros decíamos, dame un boleto para la siguiente función, no importa qué película sea, la que estuviera ahí al momento, no importaba. Y hemos visto muchas películas. Yo le decía, hermano, pues entonces, si ir al cine es pecado, yo soy un gran pecador porque tengo la tarjeta platino, no sé qué tarjeta era la que ya habías acumulado más de 30 visitas en el año, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque realmente me gusta mucho ir al cine, nos gusta mucho ir al cine, mi esposa y a mí. Pero no es que sea realmente pecado, es que tienes que cuidar lo que estás viendo. Si yo estoy viendo una película donde se está haciendo un ritual satánico, pues te estás acarreando maldición a tu vida. Entonces tú tienes que cuidar esos detalles. Decir, bueno, voy a ver una película que a lo mejor es comedia, voy a ver una película que a lo mejor es un drama, está bien, una película que a lo mejor es de acción, perfecto, a lo mejor una película que es de ciencia ficción, bueno,
te la paso mientras que no haya, en ese que no trate un tema de algún ritual satánico, como aquellas películas que pasan por ahí de octubre, que es el único mes en el que mi esposa y yo no nos gusta ir al cine, porque puro murero. El Conjuro y no sé qué, sí, claro. Sí, ya con el terror que vivimos diariamente, es demasiado, ¿no? O sea, nada más al ver las noticias o al leer el periódico te das cuenta de todo el terror que existe en el mundo y dices, pues ¿para qué quiero más? Hacer la voluntad de Dios es que actúo según el deseo de Dios. ¿Sí me explico? Por eso dije, nosotros no tenemos un Shabbat. Y no es que no creamos en el Shabbat, es que para nosotros todos los días son Shabbat. Para nosotros todos los días, de lunes a domingo, están consagrados para Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre actúo de acuerdo a los deseos de Dios. Recibo y actúo conforme a la disposición, precepto o mandato de Dios. En otras palabras, que yo me he entregado a Dios amando con todo el amor con el que puedo amar con todo mi corazón, con todo el amor con el que ama toda mi alma y con todo el amor con el que ama toda mi mente. Si tú logras entregarte a Dios con ese amor, todos los días de tu vida son el Shabbat. Todos los días de tu vida son el Shabbat. Todos los días de tu vida están consagrados a Él. Pero lo importante es entregarte 100% a la voluntad de Dios. En Gálatas 2:20 dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivo en la carne. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hacer la voluntad de Dios va más allá de rezarlo en el Padre Nuestro. Hacer la voluntad de Dios es permitir que mi vida sea gobernada 100% por el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no es mi vida, ¿sí? Ya no es como cuando estabas adolescente y tu papá te regañaba o tu mamá te regañaba y le decías: déjame, es mi vida. No, ahora no es así. Es al contrario, es mi vida y se la entrego al Señor Jesucristo. Es mi vida y la entrego a Dios. Y al entregar mi vida a Dios, yo tengo mayores beneficios. La voluntad de Dios está en todo y en todos. No existe forma de que un árbol crezca sin la voluntad de Dios. No existe forma que la rama de un árbol se mueva con el viento sin la voluntad de Dios. No existe manera. La voluntad de Dios está en todo y en todos. Y no puedes hacer nada para apartarte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios rige tu vida hasta cuando te alejas de Dios. Aún te alejes de Dios, la voluntad de Dios sigue gobernando tu vida, porque toda la creación se somete a la voluntad de Dios. Lo creas o no lo creas, si hoy estás vivo es solamente por la perfecta voluntad de Dios. ¿Puedes caminar en contra de la voluntad de Dios? Sí puedes caminar en contra de la voluntad de Dios, pero nunca vas a poder avanzar. Esto yo lo comparo como el juego de la cuerda. ¿Se acuerdan el juego de la cuerda? De jalar la cuerda, sí, unos de un extremo, otros de otro extremo. Y si los dos aplicaran la misma fuerza, te das cuenta que no se mueven, prácticamente quedan estáticos. Un equipo tiene que aplicar mayor fuerza para poder jalar al otro equipo y hacer que pase de la línea, se caigan al barro o lo que hayan puesto en medio de ellos, ¿verdad? Sin embargo,
así es como funciona, o así es como yo me imagino la voluntad de Dios. Es como que yo voy caminando en contra, yo voy caminando para donde yo quiero, pero Dios tiene la voluntad de que yo camine para acá, y entonces yo estoy caminando contra viento y marea. ¿Me explico? Y lo mejor es caminar a favor de la voluntad de Dios y no en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros podría ganarle con nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la fuerza cuál sería más fuerte, mi voluntad o la voluntad de Dios? Y entonces hay veces que tenemos que dejar que las cosas fluyan. Hay que dejar a veces que las cosas fluyan. Hay que dejar a veces que las cosas fluyan y que sea Dios el que manifieste su voluntad. A veces nos estamos esforzando demasiado por conseguir algo y no sabes, quizá no sea la voluntad de Dios que lo tengas. Y entonces cuando dejas que las cosas simplemente fluyan, y entonces ahí ves manifiesta la voluntad de Dios. La semana pasada, en la acción de gracias de Abraham, yo les comentaba que, y de hecho por ahí si tienen TikTok, y si me hacen el favor de seguirme, y si no, síganme en TikTok, por favor. Pero ahí en el TikTok lo subía yo también. Cuando nuestras fuerzas se terminan, es cuando el poder de Dios actúa. Entonces, ¿para qué estoy yo luchando contra la voluntad de Dios? Y no mejor dejo que el poder de Dios actúe. Hay cosas que definitivamente yo tengo que resolver. Hay cosas que definitivamente tú tienes que resolver. Pero hay cosas que será mejor dejarlos a la voluntad de Dios. Dejar que el Señor lo haga. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando? Cristo estaba en la cruz. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la segunda persona de la Trinidad de Dios, quien vendrá a juzgar a vivos y a muertos, quien al Padre le concedió vencer la muerte, está reconociendo que su propia voluntad no es más importante que la perfecta voluntad de Dios. Mira, el mismo Jesucristo reconoce que su voluntad no es más grande que la voluntad de Dios. Obviamente, cuando estás experimentando un dolor tan grande como el que estaba experimentando el Señor Jesucristo, además te recuerdo que dice la palabra que fue 100% hombre. Él se había despojado de su deidad. Entonces, en ese momento, él no tenía esa deidad, esa divinidad que lo caracteriza. Era un humano común, como tú y como yo. Pues obviamente ya quería que terminara todo, ya decía ya, pero al final, pero él le dice: si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él mismo le está entregando su voluntad a Dios. Y vamos a orar para terminar esto, pero vamos a orar para terminar esto como debe de ser, dándole la gloria a Él. Pero también yo quiero invitarte a que le entregues tu voluntad al Señor. Mira, yo no te voy a decir cómo lo hagas, yo no te voy a dar la pauta de una oración para que repitas después de mí, porque esto es algo que tú tienes que hacer, es algo que yo no puedo hacer por ti. Yo no puedo decirte que repitas como nos enseñaron a repetir el Padre Nuestro. Que repitas como letanía, ¿verdad? Yo no puedo decirte que repitas mis palabras, porque yo creo que es algo que tiene que nacer de tu corazón. Y si bien es cierto que tenemos que aprender mucho de las oraciones que están escritas en la palabra de Dios, ojo, cuando nos enseñaron esas oraciones era la única oración bíblica, todas las demás fueron inventadas después. Por lo menos de las que nos enseñaron, porque hay muchas otras oraciones escritas en la Biblia que no nos enseñaron, solamente de la Biblia nos enseñaron el Padre Nuestro.
Pero yo no quiero enseñarte una oración y decirte que repitas después de mí, sino yo quiero que nazca verdaderamente de tu corazón y que puedas entregarle tu voluntad al Señor. Y esto lo tienes que hacer ¿cómo? Voluntariamente. No puedo forzarte a entregar tu voluntad a Dios. Yo no te puedo forzar a que entregues tu voluntad a Dios. Yo te puedo invitar a que entregues tu voluntad a Dios. Así que si estás de acuerdo conmigo, cierra tus ojos, levanta tus manos y haz una oración y dile: Señor, te entrego mi voluntad. Y si tienes alguna situación en específico, dile: Señor, muéstrale, Señor, esa situación y dile: Señor, te entrego mi familia, te entrego, no sé, mi hermano, te entrego mi trabajo, cualquiera que sea tu situación, entrégale tu voluntad al Señor. Entrégale tu voluntad al Señor. Quiero más de ti. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, le preguntaron por Jesús, él dice: es necesario que yo mengüe, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, es necesario que yo sea menos importante para que Cristo sea más importante. Él debe tener más importancia y yo tengo que tener cada vez menos importancia. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y es exactamente lo que yo te estoy invitando a que hagas el día de hoy. A que reconozcas que no hay nada más importante que nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que no hay nada más importante que el Señor. Y que cada vez nuestros asuntos cada vez sean menos importantes que los asuntos de Dios. Y todo se empieza con reconocerlo en una oración. Todo se empieza con reconocerlo en una oración. Y entonces, al ser más importante Dios, la presencia de Dios se manifestará en tu vida. Y esa presencia de Dios va a manifestar su voluntad en tu vida y va a provocar ese cambio que tú necesitas. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú.